¿Qué pasa que no me para? Mira, y me dice está loca. Es que sí, boludo, no sé. Ay, cárgate, cárgate, cárgate. Al inicio de la carga, sí. En el momento en que nos ponemos esa prenda muy ajustada, sentimos la presión sobre nuestro cuerpo. Sin embargo, después de un rato que estamos ya usando esa ropa, ya dejamos de percibir esa molestia por la ropa tan ajustada. Otra pregunta que podríamos hacernos es, por ejemplo, ¿por qué es que entramos a una habitación donde hay un ramo de jazmines? Inmediatamente percibimos el perfume de estas flores y luego de un rato, si permanecemos en esa habitación, dejamos de tener conciencia de ese perfume que sigue estando presente en la habitación. Y otra pregunta que nos podríamos hacer es, por ejemplo, ¿por qué cuando recibimos un golpe fuerte en un ojo, como puede ser durante un partido de fútbol, un pelotazo, si bien nos produce sensaciones de dolor, también tenemos ciertas sensaciones visuales, como que vemos luces, por ejemplo, que es la típica expresión de ver las estrellas? Porque si el estímulo es mecánico, porque se trata de un golpe, la sensación es visual. Vamos a tratar durante la clase de responder a estas preguntas. Vamos a empezar a analizar cómo es la organización general del sistema nervioso somático para poder entender de qué manera nosotros podemos percibir cambios energéticos que ocurren tanto en el medio ambiente que nos rodea como en nuestro medio interno. Y eso lo hacemos gracias a la presencia de receptores sensoriales que están ubicados en los órganos de los sentidos o en la piel, y en este caso entonces se puede recibir información del exterior, o bien pueden estar en los órganos internos, en los músculos, en las articulaciones, y de esta manera recibimos información sobre nuestro medio interno. Ese mensaje sensorial es luego procesado y filtrado a diferentes niveles del sistema nervioso central, ejerciendo un control que a veces es consciente y en otros casos es subconsciente de las diferentes funciones que ocurren o que lleva a cabo nuestro organismo. En este esquema tenemos representado en la parte circular superior todo lo que está dentro del cráneo, es decir, las estructuras del sistema nervioso central que están encerradas en el cráneo, y en la parte inferior lo que sería la médula espinal. A los fines didácticos están representados en el lado izquierdo del esquema el sistema sensitivo y en el lado derecho el sistema motor. Pero obviamente en ambos lados, en ambos hemisferios y en ambas hemimédulas tenemos representados tanto el sistema sensitivo como el sistema motor. Vamos a empezar a analizar entonces cómo es esta estructura general del sistema nervioso. Comenzamos por el lado izquierdo, es decir, el sistema sensitivo. Vemos que la neurona sensitiva es la llamada neurona sensitiva primaria. Tiene su cuerpo en el ganglio posterior
A su vez tiene las dendritas que hacen sinapsis con el receptor y el axón que se internaliza en la médula espinal. Si esta neurona sensitiva cruza al lado opuesto de la médula y hace sinapsis con una neurona motora, esto directamente produce como resultado un movimiento o un fenómeno de tipo involuntario, que es lo que llamamos reflejo, y vamos a estudiar un poco más adelante en este módulo del sistema nervioso. Pero otra alternativa es que esa información que ingresa a través de la neurona sensitiva primaria haga sinapsis con otra neurona dentro de la médula, que es la neurona sensitiva secundaria, y suba hacia otras estructuras del sistema nervioso central, por ejemplo, mandando aferencias al tálamo, que es una estructura que vamos a estudiar también en la clase de hoy, por donde pasan todas las vías sensitivas menos las olfatorias. Al llegar la información a esa estructura, es decir, al tálamo, ese mensaje se puede amplificar o no, se puede modificar, de allí se dirige a la corteza sensitiva, a donde se percibe la información, y se le puede discriminar si es de tacto, visual, de temperatura, auditiva, etc. Esa información puede quedar allí o hacer sinapsis con otra neurona y llegar a las áreas de asociación sensitiva, a donde se produce la relación entre la sensación que entra y las que el área tiene acumuladas por experiencias previas. De allí se dirige a áreas de la asociación motora, es decir, pasamos al lado derecho del esquema. Las áreas de asociación, tanto las sensitivas como las motoras, son llamadas áreas mudas porque son áreas donde si se las estimula no generan una respuesta. Son estructuras o zonas del sistema nervioso donde se acumula todo lo que el individuo es capaz de hacer. De allí pasa a la corteza motora, donde se producen las órdenes para la realización del movimiento. Y en este caso, si la orden va directamente de la corteza motora hacia la motoneurona de la médula, estaríamos hablando de lo que llamamos el aspiramidal, es decir, una vía directa que está regulando, por ejemplo, los movimientos finos de la mano o de la boca, del aparato fonador. O bien puede hacer, tener pasos intermedios a nivel de los núcleos de la base, del cerebelo, modificarse esa orden motora que parte de la corteza, y en este caso estaremos hablando de los haces extrapiramidales, pero en ambos casos llegan a una motoneurona de la médula, que es la que se conecta con el efector. Si estamos hablando del del músculo esquelético, entonces el efector sería el músculo estriado o esquelético, o bien podría tratarse de un fenómeno que involucre, por ejemplo, el músculo cardíaco o el músculo vascular o glándulas endócrinas, etc. Si nosotros vemos el funcionamiento entonces del sistema nervioso tal cual lo planteamos en este esquema, podríamos decir que estamos hablando de un gran sistema homeostático donde los receptores serían los detectores, las vías aferentes son las vías sensitivas o ascendentes que llevan información hacia estructuras superiores del sistema nervioso central, que en este caso funcionarían como centro de control, y a partir de ese centro de control se elaboran respuestas que por medio de las vías eferentes llegan al efector, que es aquel que va a producir la acción o la respuesta biológica necesaria. De la misma manera que ustedes ya conocen cómo funciona un sistema homeostático, una vez que el efector realiza su acción, el detector capta esa variación y puede entonces culminar este circuito homeostático. En esta clase nos vamos a enfocar entonces en la fisiología sensorial y vamos a tener como objetivo estudiar los mecanismos que permiten al organismo la detección de distintos tipos de estímulos.
Por lo tanto, vamos a hablar de los sentidos y vamos a empezar a clasificarlos en dos tipos, que son los sentidos especiales, como la vista, la audición, el gusto, el olfato y el equilibrio, y los sentidos somáticos, como tacto, dolor, temperatura, prurito, vibración, propiocepción, cosquilleo, etc. Ya vamos a ir definiendo uno de ellos y vamos a ir hablando de sus características. Lo cierto es que estos sentidos especiales y somáticos se diferencian básicamente por tres cosas, que son la ubicación del receptor, las vías aferentes, es decir, las vías ascendentes que llevan esta información al sistema nervioso central, y el área de la corteza a donde arriba esta información. En cuanto a la ubicación del receptor, todos los sentidos especiales, que ustedes se fijan, tienen sus receptores en la cabeza, mientras que los receptores de los sentidos somáticos están no solo en la cabeza, sino también en todo el resto del cuerpo, es decir, tenemos sensaciones de tacto, dolor, temperatura en todo nuestro cuerpo. Las vías aferentes, los sentidos especiales en general tienen vías o nervios específicos que llevan esta información, mientras que los sentidos somáticos, en general, esas fibras ascendentes se suman o se incluyen en otros nervios, como son, por ejemplo, las sensaciones o aquellas que se refieren al sistema vegetativo o inconsciente, que esas fibras estén incluidas dentro de otros nervios sensitivos. Y el área a donde llega esa información, si hablamos de los sentidos especiales, en general, llegan a un área determinada, porque tenemos en la corteza cerebral un área para la visión, otra para la audición, otra para el gusto, para el olfato, y tenemos una zona también que es la que fundamentalmente regula el equilibrio, mientras que las sensaciones somáticas no arriban cada una a una zona específica, sino que todas llegan a una zona de la corteza, que es la corteza sensitiva, en la cual está representado todo nuestro cuerpo, y dependiendo de qué parte de esa corteza sensitiva llega la información, nosotros podemos descifrar en qué lugar se está produciendo esa sensación. Ya lo vamos a ver en el transcurso de esta clase. Vamos a empezar a hablar de los receptores. Los receptores sensoriales son células situadas en lugares estratégicos tanto de la superficie como al interior de nuestro organismo, con porciones de su membrana especializadas en la transducción de diferentes tipos de energía, que puede ser electromagnética, térmica, mecánica, química, etc. Es decir, un receptor tiene la capacidad de que cuando un estímulo actúa sobre él, transformar ese tipo particular de energía en un potencial de acción que, como ustedes ya saben, es el lenguaje que utiliza el sistema nervioso para transmitir esta energía. Por eso a los receptores se los llama transductores biológicos, porque transforman cualquier tipo de energía de diferente naturaleza en un potencial de acción. Y de acuerdo a la estructura básica que tengan los receptores, podemos clasificarlos en primarios, que son aquellos receptores que están constituidos por una terminal nerviosa libre de una neurona sensitiva, como puede ser, por ejemplo, en el caso de los receptores olfativos o las terminaciones nerviosas que actúan como receptores de dolor. O pueden ser receptores secundarios, en los cuales generalmente la estructura que constituye estrictamente el receptor está formada por otras células no neurales que se asocian a una neurona sensitiva que es la que lleva la información. En este esquema tenemos, por ejemplo, los corpúsculos de Pacini o los receptores del folículo piloso, que serían las estructuras no neurales asociadas a una fibra sensitiva que lleva la sensación desde el receptor hacia el centro de control.
Otra forma de clasificar a los receptores sensoriales es según el lugar en que se ubican en el organismo. De esta forma podemos clasificarlos en receptores exteroceptivos, es decir, aquellos que están en la superficie de nuestro cuerpo, y a su vez los podemos subdividir a los exteroceptivos en receptores de contacto, que involucra a todos aquellos receptores que necesitan estar en contacto directo con la fuente emisora del estímulo, como son los receptores de tacto, de presión o de dolor. Y en cambio llamamos telereceptores a aquellos receptores que son capaces de captar un estímulo que se origina en una fuente lejana al receptor, es decir, que no tiene que estar en contacto directo, como son los receptores de olfato, de visión y de audición. Y el otro grupo son los receptores interoceptivos, es decir, los que están ubicados dentro del organismo, y los dividimos a su vez en visceroceptores, aquellos que están ubicados en las vísceras y detectan sensaciones como de presión, distensión, de pH, temperatura, osmolaridad de los líquidos circulantes, etc. O los propioceptores, que son los receptores que están presentes en los músculos, en los tendones, en los ligamentos, en las articulaciones, y detectan grado de estiramiento, de contracción de estas estructuras para permitir a nuestro sistema nervioso conocer a cada momento justamente la posición de nuestro cuerpo, el estado de contracción de nuestros músculos, etc. A su vez, según la modalidad o el tipo de estímulo que impacta sobre ellos, podemos hablar de receptores que se denominan mecanoreceptores, aquellos que detectan estímulos de tipo presión, que son los que llamamos, por ejemplo, varoreceptores, que ustedes ya los han mencionado, los han estudiado cuando tienen, por ejemplo, el sistema circulatorio. También detectan sensaciones de estiramiento, vibración, aceleración, receptores de sonido, porque captan ondas que impactan en las membranas. Los termorreceptores son aquellos que captan diferencias de temperatura, y tenemos tanto receptores para frío como para calor. Quimioreceptores son los que detectan sustancias que están en solución, y entre ellos tenemos los receptores de gusto y de olfato, o aquellos que detectan diferentes sustancias disueltas en la sangre, como pueden ser los detectores o los receptores de la presión de oxígeno, de glucosa, los que detectan el pH. Fotorreceptores son aquellos que están especializados en captar estímulos provenientes de la energía electromagnética, es decir, de la luz. Y nociceptores son los receptores de dolor, es decir, aquellos que captan estímulos que son nocivos y que terminan produciendo una sensación de dolor. Vamos a ver ahora los distintos tipos de receptores, y, como les dije, muy especialmente vamos a hablar al final de la clase sobre el dolor. Ya dijimos que las formas de energía que pueden ser transmitidas son muy variadas, es decir, tenemos energía mecánica, térmica, química, electromagnética. Sin embargo, cada receptor tiene para una forma particular de energía un umbral más bajo que para el resto. Y a esto es lo que se denomina entonces especificidad de los receptores sensoriales. Es decir, el tipo de energía para la cual un receptor tiene un umbral más bajo es lo que llamamos estímulo adecuado. De manera que con un estímulo que no tenga una intensidad excesivamente alta, ese receptor puede captarlo, mientras que para otros tipos de energía necesitaría que el estímulo tenga una intensidad mucho más baja. Y cuando un receptor es estimulado por un estímulo, se produce lo que se denomina el potencial generador o potencial de receptor. Este potencial de receptor tiene algunas características que son tales como que no se propaga, es decir, es un fenómeno local
que no viaja por la dendrita correspondiente. Se produce en el mismo receptor, pero no se propaga por toda la dendrita correspondiente, salvo que alcance una determinada intensidad que pueda despolarizar a esta fibra asociada al receptor. Otra característica es que no cumple con la ley del todo nada, que es la ley que nosotros mencionamos cuando hablamos de los potenciales de acción, cuando hablamos de los tejidos excitables. En este caso, la respuesta, es decir, la intensidad del potencial generador, puede ser graduada, es decir, a mayor intensidad del estímulo, mayor va a ser la intensidad del potencial generador. Otra característica es que no posee periodo refractario, es decir, que puede ser estimulado continuamente siempre y cuando haya un estímulo que esté actuando sobre él. Y la cuarta característica del potencial generador o potencial de receptor es que es poco afectado por anestésicos locales, lo que significa que cuando se utilizan este tipo de anestésicos, bloquean la conducción nerviosa, pero no al receptor. Lo que bloquean es la fibra ascendente asociada al receptor. Ya dijimos que el lenguaje transmitido por todas las vías sensoriales es único, es decir, el potencial de acción, y además ya definimos que cumple con la ley del todo nada, es decir, una vez que se dispara el potencial de acción, siempre va a tener la misma intensidad. Por lo tanto, ¿cómo puede entonces nuestro sistema nervioso central discriminar cuál es la modalidad de ese estímulo o esa sensación que estamos percibiendo, cuál es su intensidad y cuál es su origen? Si lo que está llegando, en definitiva, al sistema nervioso central es un potencial de acción. Esto es lo que llamamos el cifrado de la información sensorial. En primer lugar, tenemos que hablar de cómo se discrimina la modalidad sensorial, y eso se explica a través de la ley de la energía específica de los nervios, que dice que siempre que un receptor sea estimulado, la señal nerviosa que se origina en él viaja por vías específicas y arriba a una zona cortical específica, que es lo que en definitiva identifica la modalidad de sensación. Y acá vamos a poder responder una de las preguntas que nos hicimos al principio cuando dijimos por qué, por ejemplo, cuando una persona recibe un golpe en un ojo, además de las sensaciones obvias de dolor, tiene sensaciones visuales, es decir, que ve luces, lo que vulgarmente se conoce como ver las estrellas. Esto responde justamente a esta ley de la energía específica de los nervios. ¿Por qué? Porque al recibir las células de los ojos un impacto, ese estímulo, si bien es mecánico, estimula a los receptores visuales, y estos de esa manera producen el potencial de acción en el nervio óptico, que arriba a la zona de la corteza, que en este caso es la zona occipital, y el único tipo de sensación que puede discriminar esta zona es la sensación de tipo visual. Por lo tanto, si bien ese receptor fue estimulado por un tipo de estímulo de una naturaleza diferente, cuando él se estimula el receptor, produce un potencial de acción en una fibra específica que arriba a una zona específica que determina que la sensación en este caso sea de tipo visual. Y es lo que llamamos entonces ley de la energía específica de los nervios. Otro de los aspectos que involucra el cifrado de la información sensorial es la capacidad de discriminar el origen de la sensación. Y esto está expresado en lo que llamamos la ley de la proyección, que establece que cualquiera sea el lugar donde se estimula una vía sensitiva, la sensación percibida se refiere siempre al lugar donde está ubicado el receptor. Por ejemplo, si nosotros nos damos un golpe en el codo, quizás ustedes hayan tenido esta experiencia, que
se golpean fuerte el codo y sienten un cosquilleo en la mano. ¿Por qué ocurre esto si en realidad el estímulo mecánico actuó a nivel del codo? Lo que ocurre en este caso es que la compresión que produjo el golpe afectó a fibras nerviosas que están asociadas a receptores táctiles de la mano. Cuando esas fibras son estimuladas, el potencial de acción que llega a la corteza, en este caso llegaría a la corteza sensitiva, en la zona donde están representadas nuestras extremidades superiores. En este caso, nuestro sistema nervioso va a identificar el origen de esa sensación con el lugar donde están ubicados los receptores. Por lo tanto, si bien la fibra se activó a nivel del codo, nosotros vamos a sentir como que la sensación táctil proviene efectivamente de la mano y no del lugar donde fue excitada la fibra. Y en cuanto a la intensidad de la sensación, ¿cómo podemos discriminar nosotros si un estímulo es muy fuerte o más leve? Esto depende de dos fenómenos que son las variaciones en la frecuencia de los potenciales de acción que se descargan en la fibra sensitiva y el reclutamiento de receptores, es decir, cuántos receptores se ven afectados por ese estímulo. A continuación, describimos estos dos casos. En cuanto entonces a la determinación de la intensidad de la sensación, uno de los factores involucrados es la variación en la frecuencia de potenciales de acción de la fibra ascendente o la fibra sensitiva asociada al receptor. De manera que acá tenemos en el panel A, en amarillo, representado un estímulo con una determinada duración y amplitud o intensidad. Ese estímulo provoca en el receptor el potencial generador o potencial del receptor, que es el primero que está representado en rojo. Como dijimos, este no responde a la ley del todo nada, por lo tanto depende de la intensidad que tuvo el estímulo. Ese potencial generador, si alcanza una determinada intensidad, que es el llamado umbral, va a producir en la fibra asociada el disparo de una serie de potenciales de acción. Esa frecuencia de potenciales de acción, cuando llegue a la terminal axónica, va a producir la liberación de una determinada cantidad de neurotransmisores. Y por lo tanto, se va a interpretar una determinada intensidad de esa sensación. Pero ¿qué ocurre? Veamos en el panel B, si ese estímulo tiene tanto una duración como una intensidad o amplitud mayor. Esto va a provocar, como ya dijimos, un potencial de receptor o potencial generador que va a ser más intenso y más duradero también, por no responder a la ley del todo nada. Esto va a producir que entonces en la fibra sensitiva asociada a ese receptor se produzca la liberación de potenciales de acción, pero con una frecuencia mucho mayor, que cuando llegue al terminal axónico va a producir la liberación de mayor cantidad de neurotransmisor, lo cual va a permitir que nuestro sistema nervioso central entonces identifique a ese estímulo como con una intensidad mayor que en el caso del panel A. Es decir, esta es una de las formas para identificar la intensidad de la sensación. El otro factor que determina la intensidad de la sensación es el reclutamiento de receptores. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que a mayor intensidad del estímulo, este va a actuar sobre un área mayor o va a impactar sobre un área mayor. Por lo tanto, no solo va a activar a los receptores que directamente han sido impactados por él, sino que también lo va a hacer a los receptores del área vecina, es decir, los que rodean a aquellos que fueron estimulados directamente. Y esto en definitiva va a producir una mayor cantidad de fibras que descarguen potenciales de acción, lo cual se va a traducir en una sensación de mayor intensidad. De la misma manera,
teniendo en cuenta que no todos los receptores de una misma naturaleza tienen el mismo umbral, entonces podemos decir que un estímulo débil va a activar solamente aquellos receptores que tengan un umbral más bajo y por lo tanto vamos a tener una sensación con una determinada intensidad. Mientras que si el estímulo es más fuerte, no solo va a activar a los receptores con bajo umbral, sino que también va a activar a aquellos que tienen un umbral más alto y en definitiva va a ser mayor entonces el número de receptores activados, va a ser mayor la cantidad de fibras nerviosas asociadas que van a descargar sus potenciales de acción en el sistema nervioso central y esto va a percibirse entonces como una sensación de mayor intensidad. También podemos hablar de la ley de la intensidad de los estímulos, teniendo en cuenta que, por un lado, la magnitud del potencial generador dijimos que es directamente proporcional a la intensidad del estímulo. Es decir, cuanto más intenso, más fuerte es el estímulo, mayor va a ser la amplitud de ese potencial generador. Por otro lado, la frecuencia de descarga de la neurona asociada al receptor también es directamente proporcional a la intensidad del estímulo, es decir, cuanto más intenso sea el estímulo, va a haber una mayor frecuencia de descargas en la unidad de tiempo de la fibra asociada. Por lo tanto, podemos decir entonces que la frecuencia de descarga de la fibra sensitiva es directamente proporcional a la magnitud del potencial generador. Cuanto más intenso es el potencial generador, mayor va a ser la frecuencia de descarga de la fibra sensitiva asociada al receptor. Otro aspecto a tener en cuenta es la adaptación de los receptores, que nos permite clasificarlos en fásicos y tónicos. Cuando se aplica a un receptor un estímulo de manera sostenida en el tiempo, es decir, de manera continua, en general se observa que decrece la frecuencia de descarga de la vía aferente. Y esto es lo que se llama adaptación. Pero no en todos los receptores ocurre de la misma manera. Acá tenemos representado que ocurre, en primer caso, con los receptores tónicos, y es aquellos en los cuales, si ustedes se fijan en el esquema, tenemos arriba representado en amarillo la duración y la intensidad del estímulo. A nivel del receptor tenemos el potencial generador, que ustedes ven que cuando comienza el estímulo, ese potencial se dispara con una determinada intensidad o magnitud y luego levemente va disminuyendo hasta que cesa el estímulo. Y a nivel de la fibra sensitiva asociada al receptor, vemos que si bien al principio la frecuencia de descarga de los potenciales es un poquito mayor, luego disminuye, pero se mantienen esos potenciales de acción durante todo el tiempo que dura el estímulo, es decir, que durante todo el tiempo que está impactando el estímulo sobre el receptor, nosotros estamos sintiendo esa sensación. Y esto ocurre, por ejemplo, con los receptores de los usos musculares, los presoreceptores, es decir, los que detectan la presión, por ejemplo, de la sangre en las paredes de los vasos sanguíneos, los nociceptores o receptores de dolor, mientras que en el lado derecho vemos qué ocurre con los receptores fásicos, donde tenemos un estímulo también con una determinada duración e intensidad, pero vemos que a nivel del receptor se produce un potencial generación. Cuando empieza el estímulo, luego desaparece y luego vuelve a aparecer otro potencial generador cuando cesa el estímulo. Y esto se traduce a nivel de la fibra sensitiva como una serie de potenciales de acción cuando se inicia el estímulo, luego no hay potenciales de acción y otra serie de potenciales cuando termina. En definitiva, esto se traduciría como una sensación que nosotros la percibimos al comenzar el estímulo, luego
nos acostumbramos a eso y solo volvemos a percibir un cambio cuando ese estímulo deja de actuar. Y es lo que ocurre, por ejemplo, con los receptores de tacto, de temperatura o de olfato. Y acá podemos responder a otra de las preguntas que nos hicimos al principio cuando dijimos por qué cuando no ponemos una prenda muy ajustada, primero sentimos esa sensación de presión en nuestro cuerpo, luego nos olvidamos o nos acostumbramos a esa sensación. Sin embargo, cuando nos sacamos esa ropa ajustada, volvemos a tomar conciencia de que hubo un cambio y volvemos a tener alguna otra sensación. Lo mismo ocurre con respecto al olfato. Nos habíamos preguntado por qué cuando ingresamos a una habitación donde hay un ramo de jazmines, inmediatamente percibimos el perfume y luego nos acostumbramos, aunque el estímulo sigue estando presente. Es porque nuestros receptores se acostumbran, se adaptan a eso y nosotros dejamos de tener conciencia de la sensación. Otro ejemplo sería con la temperatura. Cuando nosotros ingresamos a una habitación, una sala, un aula, por ejemplo, donde hace calor, inmediatamente cuando ingresamos sentimos el choque ese con la alta temperatura, pero al rato nos adaptamos. Todos estos receptores que se adaptan rápidamente son aquellos que llamamos receptores fásicos. El hecho de que haya receptores fásicos o tónicos tiene lógicamente una importancia a nivel de la fisiología, porque si ustedes se fijan, dentro de los receptores tónicos, es decir, aquellos que no se acostumbran, no se adaptan a la sensación y que siguen mandando potenciales de acción a nuestro sistema nervioso central, están por ejemplo en los receptores de los usos musculares, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante en este módulo de nervioso, cuando veamos control de la motricidad, tono muscular, etc. Pero básicamente lo que esto significa es que nuestro cuerpo no puede adaptarse a estas sensaciones de cuán estirado o contraídos están los músculos, porque tiene que tener permanentemente noción de cómo están los distintos músculos, articulaciones, tendones, etc., para poder mantener la postura corporal. De la misma manera que los nociceptores o receptores de dolor, es lógico que no se adapten, porque justamente el dolor es una sensación que nos permite evitar ciertas situaciones que pueden ser muy graves para nuestro cuerpo. Si nosotros nos clavamos un clavo en una mano e inmediatamente nuestros receptores se adaptan a esa sensación, no puede actuar como una alerta para que nosotros tratemos de alejarnos de esa fuente que nos está lastimando la mano, o lo mismo si fuera cuando nos acercamos a un calefactor encendido, por ejemplo, y nos quemamos, que nos produce dolor. Ahí es lógicamente necesario que el receptor no se adapte y siga mandando información al sistema nervioso central para que actúe como un método de alerta. Para terminar esta primera parte de la clase de hoy, vamos a hablar de la velocidad de conducción de las fibras, que depende, como se expresa en este esquema, del diámetro de las fibras y de la presencia o ausencia de mielina. Fíjense ustedes que la velocidad de conducción del potencial de acción, que se expresa en metros por segundo, va disminuyendo según disminuye el diámetro de las fibras, teniendo en cuenta los diferentes tipos que son las A, alfa, beta y delta, y las fibras C, que son las más finas y amielínicas. Como ustedes saben, la presencia de mielina permite la transmisión saltatoria, que es mucho más rápida que la conducción punto a punto que se hace en las fibras amielínicas. De manera que las fibras de tipo A alfa, por ejemplo, están presentes en aquellas vías que llevan la sensación propioceptiva de los músculos esqueléticos, es decir, aquellas que dan cuenta del grado de contracción o relajación de nuestros músculos esqueléticos. Por otro lado tenemos las
A, beta, que son un poco más finas, pero igual tienen una velocidad de conducción bastante considerable y además también son mielínicas, y que son aquellas que están asociadas a los mecanorreceptores presentes en la piel. Las A delta son aquellas que son dentro del grupo de las fibras A, las más finas, pero todavía tienen presencia de mielina. La velocidad de conducción es un poco menor y son aquellas asociadas a los receptores de dolor y de temperatura. Y las fibras C, amielínicas y de diámetro mucho menor, tienen una velocidad de conducción mucho más baja y llevan sensaciones de dolor, de algunos tipos de dolor, de temperatura también y de picazón. Itch significa picazón. Bueno, de esta forma hemos entonces analizado los diferentes aspectos que caracterizan a los receptores y los axones de las fibras asociados a ellos. Y en la próxima parte vamos a continuar hablando de otros fenómenos relacionados con la sensibilidad. En esta segunda parte vamos a hablar de diferentes tipos de sensibilidad. Particularmente vamos a hablar de la sensibilidad superficial, los receptores y las sensaciones que pueden captarse a través de la piel. Y también vamos a hablar de la sensibilidad de partes internas de nuestro cuerpo, como es la sensibilidad propioceptiva. Ya dijimos que es la que corresponde a los receptores que están en articulaciones, tendones, músculos, etc. Respecto a la sensibilidad somática superficial, tenemos que tener en cuenta que a nivel de la piel podemos percibir sensaciones de tacto, presión, cosquilleo, vibración, temperatura, dolor,
Por lo tanto, en nuestra piel tenemos diferentes tipos de exteroceptores, como ya los definimos, de manera que podemos hablar de mecanorreceptores, que detectan las sensaciones de tacto, presión, cosquilleo, vibración, termorreceptores, encargados de receptar las sensaciones de temperatura, y los no susceptores o receptores de dolor. Estos receptores o exteroceptores son de diferente naturaleza y podemos ver en este esquema que tenemos, por ejemplo, terminaciones nerviosas libres que detectan dolor y cambios de temperatura, corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pacini, discos de Merkel, corpúsculos de Ruffini, etcétera, que detectan presión, vibración, etcétera. Y como ustedes pueden ver en el esquema, todos estos receptores están en las diferentes capas de la piel, es decir, no solo en la epidermis, sino también en la dermis e hipodermis. Todos estos receptores son inervados por terminaciones de fibras mielínicas gruesas del tipo A-beta, aunque se identificaron algunos en el ser humano que son mecanorreceptores inervados por fibras amielínicas C, y aparentemente estos serían responsables de las sensaciones de cosquilleo. Si bien mencionamos recién que en la piel hay una gran cantidad de receptores, de acuerdo a la exploración que se ha hecho de la sensibilidad de la piel, se ha registrado una diferente distribución de los receptores en las distintas partes del cuerpo. Es decir, que hay zonas que responden a la presión, otras que no lo hacen, y se debe justamente a esta distribución irregular de los receptores. En determinadas zonas, la densidad de los receptores es máxima, tiene una mayor inervación sensorial, como por ejemplo ocurre en los labios o en la yema de los dedos, y en otros lugares, como la espalda, los muslos, la densidad de receptores es mínima. Es decir, que la capacidad discriminativa de la superficie corporal depende básicamente de la densidad de los receptores presentes en esa zona de la piel y el tamaño del campo receptivo. Ambos factores determinan una propiedad que se llama estereognosia y que se define como la capacidad de percibir y reconocer la forma de un objeto en ausencia de información visual y auditiva, simplemente mediante el uso de la información táctil para proporcionar señales de textura, tamaño, propiedades espaciales, temperatura, etc. Es decir, imaginen ustedes que con los ojos cerrados alguien les alcanza un objeto, se los pone en sus manos y ustedes simplemente por el tacto, sin mirar y sin ningún estímulo auditivo, de acuerdo a la textura, si es liso, rugoso, si es sólido, gelatinoso, si está frío, caliente, etc., pueden identificar ese objeto. Lógicamente, tienen que haberlo conocido previamente el objeto para tener guardado esa información en la memoria. Pero una vez que ustedes lo tienen guardado en su memoria, gracias a esta característica de la estereognosia, sin necesidad de mirar el objeto, con la sensación táctil de la yema de los dedos, pueden identificarlo perfectamente. Eso es lo que llamamos estereognosia. Respecto a la densidad de receptores, en este esquema vemos que tenemos representado en color lila la corteza motora, que es una región cerebral que está ubicada en el sector posterior del lóbulo frontal, justo adelante del surco central o cintura de Rolando, y por detrás de esta zona está lo que hoy nos interesa, que es la corteza sensorial, a donde llegan las sensaciones de todo nuestro cuerpo, de toda la sensibilidad exteroceptiva de nuestro cuerpo, y está situado en la parte cerebral central, en el lóbulo parietal. En esa zona tenemos nosotros representado todo nuestro cuerpo en lo que se conoce como homúnculo sensorial. Ustedes los pueden ver acá en este esquema, donde tenemos representados de una manera desproporcionada las diferentes partes de nuestro cuerpo, siendo las manos y la cara, fundamentalmente los labios, los más representados.
¿Y esto a qué se debe? A que justamente el grado de representación que tengan estas partes del cuerpo va a depender de la densidad de receptor. Ya dijimos que hay zonas que tienen mayor densidad, como las manos, fundamentalmente la yema de los dedos, y la cara, fundamentalmente los labios, que nos permiten tener un tacto mucho más discriminativo y nos da la posibilidad de esa característica de la que hablamos recién, que es la estereognosia. El otro factor que permite la discriminación del tacto a nivel de la superficie corporal es el tamaño de los campos receptivos. En este esquema tenemos representados dos situaciones en las cuales un compás con dos puntas está haciendo presión sobre receptores cutáneos. En el lado izquierdo vemos que, si bien ambas puntas hacen impacto en distintos receptores, todas las neuronas primarias convergen en una sola secundaria, que es la que lleva la sensación al sistema nervioso central, y por lo tanto, en este caso, los dos pinchazos se perciben como una sola señal. Esto es lo que llamamos campo receptivo mayor. Eso implica que nuestro cerebro es incapaz de discriminar que hay dos puntos de impacto porque lo toma como una sola señal. En el lado derecho, en cambio, tenemos representado un campo receptivo menor, lo cual significa que las puntas del compás están impactando sobre distintos receptores y a su vez esas neuronas primarias asociadas a esos receptores hacen cada una sinapsis con una neurona secundaria. Por lo tanto, al cerebro van a llegar dos señales y en este caso sí va a ser capaz de discriminar que hay dos puntos donde está actuando un estímulo. El tamaño de los campos receptivos no es lo mismo en todo el cuerpo, sino que, por ejemplo, es muy pequeño a nivel del puntejo de los dedos, donde los mecanos receptores son tan pequeños que la resolución espacial es de 2 milímetros, es decir, con una separación de 2 milímetros de los puntos donde actúa el estímulo, ya es capaz nuestro cerebro de discriminar como dos sensaciones diferentes. En los labios es parecida la situación. En la palma de la mano hay una densidad de receptores que es un poco menor, los campos receptivos se hacen un poco más grandes, es decir, discriminan cuando la separación entre ambos puntos de estímulo son de 10 milímetros. En el brazo son mucho mayores los campos receptivos, lo mismo que en la espalda, y pueden llegar a discriminar dos sensaciones diferentes solo cuando tienen aproximadamente 40 milímetros de distancia entre uno y otro. Si esa distancia es chica, no es capaz de percibir como dos señales diferentes, sino que lo toma como una sola señal. También hablamos de que a nivel de la piel tenemos receptores de temperatura y la sensación térmica tiene dos modalidades, para frío y para calor. Cada una de estas sensaciones es recibida por un subgrupo específico de neuronas con terminaciones periféricas de termorreceptores que se distinguen entre sí por el rango de temperatura en que se disparan y por el valor de temperatura para el que su frecuencia de descarga es máxima. Los dos tipos de neuronas inervan puntos independientes de la piel, de manera que se pueden distinguir en la superficie de la piel puntos de calor y puntos de frío. Y estos están presentes en general en una relación de 4:1, siendo más abundantes los receptores para frío. Las fibras asociadas a estos receptores son terminaciones libres de fibras A delta y unas pocas son amielínicas de tipo C y se localizan en la base del epidermis. La distribución no es homogénea, es decir, no en todo el cuerpo tenemos la misma distribución de receptores para frío o calor, sino que es mayor en las manos y en la cara. En algunas zonas predomina un tipo sobre el otro. Por ejemplo, en la frente abundan los receptores de frío.
La densidad de sensores para calor y frío es baja en la mayoría de las áreas de la piel, comparando con la densidad mucho mayor que hay en la boca y los labios. Por eso utilizamos estas partes de nuestro cuerpo para tomar la temperatura. Cuando queremos saber si una persona tiene fiebre, apoyamos nuestros labios en su frente, por ejemplo. Y como ustedes ven, en el esquema que tenemos acá, los receptores para frío entonces se activan cuando las temperaturas son muy bajas, y a medida que va aumentando la temperatura van dejando de activarse estos receptores, y aproximadamente a los 35 grados comienzan a activarse los receptores de calor. Existe entre los 20 y los 40 grados un rango en que nosotros podemos adaptarnos a la temperatura, y acá estamos respondiendo otra de las preguntas que hicimos al principio, cuando nos preguntábamos por qué cuando entramos a una habitación donde de repente sentimos un calor muy intenso y al rato nos adaptamos. Bueno, porque eso significa que la habitación estaba en una temperatura que estaba dentro de ese rango. Cuando las temperaturas están por debajo de 20 grados o por encima de 40, ya los receptores no se adaptan, y esto tiene lógicamente un sentido fisiológico, porque ya a estas temperaturas extremas se está representando un peligro para nuestro organismo, y por lo tanto es lógico que los receptores no se adapten y sigan mandando estos mensajes como para que el cuerpo tome algún tipo de respuesta biológica para alejarse de esa fuente de frío o de calor extremo. Respecto a las vías que llevan la sensibilidad exteroceptiva o táctil o superficial, como ya lo definimos, tenemos que tener en cuenta que al llegar a la médula, los axones aferentes que ingresan a la médula a través de las raíces dorsales se van separando de acuerdo a su diámetro, de modo que las fibras más gruesas se ubican en la porción media y las más finas en la lateral de la raíz dorsal, y forman básicamente dos sistemas principales que llevan información periférica. Por un lado, hay fibras que constituyen el cordón posterior y dan origen al sistema del cordón lemnisco-medial, y este es un cordón que de aparición más reciente en la evolución. Y por otro lado hay fibras que ascienden por el cordón anterolateral y forman el sistema del cordón anterolateral, que es más primitivo o más antiguo en la evolución. ¿Qué ocurre con los diferentes tipos de sensaciones? Si hablamos del tacto epicrítico o fino, discriminativo, ese que mencionamos que está en el pulpejo de los dedos o en los labios, por ejemplo, acá tenemos fibras gruesas que ingresan por la parte dorsal de la médula espinal. Estas fibras directas se dirigen por el mismo lado de la médula por la extensión del haz genicular trasero y terminan en la parte caudal del bulbo. Allí hacen sinapsis con los núcleos de Golgi y de Burdas, en lo que se encuentran las neuronas de segundo orden, es decir, la segunda neurona de esta vía, y desde esos núcleos de relevo vulvar, ahí los axones cruzan hacia el otro lado y forman el lemnisco medial, que va a terminar en núcleos del tálamo, y de allí fibras somatosensoriales terciarias terminan en la corteza somatosensorial, que es donde finalmente discriminamos entonces de dónde proviene la sensación. Si en cambio hablamos de la sensibilidad protopática, o referida al tacto grosero, poco discriminativo que tenemos en el resto del cuerpo, en este caso las neuronas sensitivas ingresan igualmente que en el caso anterior a través de la raíz dorsal, pero allí hacen sinapsis con una segunda neurona, cruzan hacia el lado contrario de la médula e ingresan al haz espinotalámico ventral o anterior, y de allí ascienden, haciendo relevo en el tálamo también, y luego a la corteza sensitiva. Esta vía es multisináptica, es decir, que tiene una transmisión un poco más lenta que la de los cordones posteriores.
Y en cuanto a las sensaciones térmicas dolorosas, es decir, aquellas que captan diferencias de temperatura y el dolor, estas viajan a través de fibras A delta o C, pero con placetas amiolínicas y de un diámetro mucho menor, ingresan por la raíz posterior, cruzan hacia la otra hemimédula y se ubican en el haz espinotalámico lateral, y de allí siguen el mismo camino que los anteriores, es decir, haciendo relevo en el tálamo y finalmente en la corteza cerebral, donde identificamos el lugar de donde provienen las sensaciones. En cuanto al sistema trigeminal, este está encargado de llevar la inervación sensorial de la cara y gran parte de la cabeza, y es transmitido fundamentalmente por el quinto par craneal. La organización general es similar a la que describimos recién. El ganglio trigeminal sería el equivalente del ganglio raquídeo. La segunda neurona está en el núcleo espinal y sube a través del sensitivo principal del quinto par craneal, y la tercera neurona de esta vía se encuentra en el tálamo. Las fibras que constituyen estas vías van desde la A alfa hasta la C, termina en la corteza cerebral y transmiten tanto la sensibilidad propioceptiva como la exteroceptiva de cabeza y cara. Cuando hablamos de la distribución somatotópica del cordón posterior, fundamentalmente, que dijimos que es el más evolucionado, tenemos que tener en cuenta que las fibras que están formando estos cordones tienen una distribución espacial muy precisa. Esas letras que tenemos representadas ahí significan CTLS, significan cervical, torácico, lumbar y sacro. De manera que esa distribución que adoptan las fibras estaría representando a un homúnculo con los pies hacia la parte media de la médula y la cabeza hacia la periferia. En el sistema anterolateral, si bien no es tan estricta la distribución de las fibras, también hay una cierta segregación de acuerdo a los segmentos del cuerpo, pero en este caso nuestro cuerpo queda representado de manera contraria a lo que pasa con el cordón posterior. Es decir, las fibras que provienen de la zona cervical se ubican en la porción medial y las que provienen de la zona sacra se ubican en la porción lateral. Cuando hablamos de sensibilidad propioceptiva, nos estamos refiriendo a una característica que Sherrington denominó propiocepción y que se refiere a la capacidad de percibir la posición de las extremidades en el espacio y la de detectar la fuerza de los movimientos y la resistencia que se opone a esto. Es decir, a través de la propiocepción nosotros podemos tener noción del sentido de la postura de nuestro cuerpo, el sentido de la sinestesia o del movimiento y el sentido de la fuerza que está realizando cada uno de los músculos que participa en un determinado movimiento. La palabra sinestesia se refiere al conjunto de sensaciones de origen muscular o articular que informan acerca de la posición de las diferentes partes del propio cuerpo en el espacio. Así como hace un rato definimos estereognosia y dijimos que era la capacidad de discriminar a través del tacto y sin utilizar la vía visual o auditiva para poder identificar un determinado objeto, la sinestesia también nos permite que sin mirar en diferentes partes de nuestro cuerpo nosotros podemos ser conscientes de en qué posición están, por ejemplo. Si uno le pregunta a una persona que está sentado con la pierna derecha cruzada sobre la pierna izquierda, y uno le dice, sin mirar tus piernas, decime cómo tenés la pierna derecha, esa persona va a ser capaz de decir cruzada sobre la izquierda, porque no necesita verlo, sino que gracias a la propiocepción, es decir, a la información que mandan los distintos receptores ubicados en músculos, tendones, articulaciones, ligamentos, etc., nuestro cerebro es capaz de
ver la imagen de nuestro cuerpo y poder definir claramente en qué posición se encuentra cada uno de sus segmentos. Y para que pueda existir ese sentido de propiocepción, intervienen distintos tipos de receptores que vamos a estudiar más adelante en este módulo, así cuando estudiemos motricidad. Ahora simplemente los vamos a mencionar, pero son, por ejemplo, el uso muscular, que es un receptor que está incluido dentro del músculo esquelético, el órgano tendinoso de Golgi, que está ubicado en los tendones, y estos receptores son capaces de detectar grado de contracción o estiramiento, receptores que están en las cápsulas sinoviales, terminales libres presentes en ligamentos, tendones, en las cápsulas auriculares, en el periósteo, así como hablamos de receptores que están en la superficie de nuestro cuerpo, también en el periósteo, en los tendones, ligamentos, etc. Tenemos corpúsculo de Pacini y corpúsculo de Ruffini, que informan permanentemente a nuestro sistema central de la posición o el estado de contracción, etcétera, de los distintos segmentos de nuestro cuerpo, considerando en esto articulaciones, ligamentos, tendones y músculos. En cuanto a la sensibilidad propioceptiva, es decir, a las vías que intervienen en este tipo de sensibilidad, tenemos que distinguir dos tipos. Por un lado tenemos la sensibilidad consciente o cortical, justamente porque esta sigue el mismo camino que el tacto epicrítico, es decir, a través de los haces de Gold y de Burgers del cordón posterior. Es una vía bisináptica que tiene 3 neuronas, entonces, como ya vimos recién para el tacto epicrítico, terminando en la corteza, y por lo tanto allí se puede discriminar de dónde viene esta sensación propioceptiva. Mientras que hay otro tipo de sensibilidad propioceptiva que es inconsciente o cerebelosa, porque esta se transmite a través de dos haces que son el espino cerebeloso directo, dorsal o posterior, y el espino cerebeloso cruzado ventral o anterior, que llegan al cerebelo, se ubican respetando una determinada somatotopía, es decir, una ubicación espacial, pero como quedan en el cerebelo, este tipo de propiocepción es inconsciente y la información que llega a ese órgano sobre el estado de contracción muscular participa, por ejemplo, en el mantenimiento del tono muscular, que es un tema que vamos a ver en la clase siguiente. En cuanto a la sensibilidad interoceptiva o visceral, tenemos que tener en cuenta que los receptores viscerales codifican en gran medida para estímulos que no evocan sensaciones conscientes, es decir, son sensaciones que llegan a una parte de nuestro sistema nervioso central que no es la corteza, y por lo tanto su información es usada para estimulación refleja de algunos parámetros del medio interno, no para activación de vías sensoriales, es decir, para corregir ciertos parámetros de manera inconsciente o involuntaria, y para ello participan, por ejemplo, los vasoreceptores arteriales, los quimiorreceptores arteriales, los receptores de volumen presentes en las aurículas del corazón, receptores de distensión pulmonar. Son todas sensaciones que al no llegar a la corteza, porque justamente su vía de conducción es a través del sistema nervioso vegetativo, y tienen su nivel de integración en el hipotálamo, es decir, quedan en una estructura que está por debajo de la corteza. Por lo tanto, entonces, todo este tipo de sensaciones son inconscientes y tienden a corregir determinadas alteraciones de parámetros del medio interno, y nosotros no lo podemos manejar según nuestra voluntad. Aquí es donde participa una rama del sistema nervioso, que es el sistema nervioso vegetativo, antes llamado autónomo o involuntario. En cuanto a la corteza sensitiva o sonestésica,